Hola, hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Gusto saludarles. Muy buenas noches. Buenos días a todos. Es que yo estoy grabando la clase en la noche, pero buenos días a todos. Ustedes me verán en la mañana. Dios les bendiga. Pues saludarles. Bueno, pues avanzar en lo que Dios tiene preparado esta mañana para nosotros. Comentarles también que hemos tomado unos días fuera mi esposa y yo, derivado de un compromiso que tenemos. Y bueno, es por eso que he grabado la clase para ustedes, pero bueno, pues la he grabado un día antes para que el tema esté fresquecito. Así que vamos a iniciar nuestra clase, vamos a orar a nuestro Dios y pedirle a Él dirección en este tiempo. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tomes el control completamente de esta clase, que sea tu palabra, Dios, que sea tu dirección, Señor, que nos puedas tú, Señor, hablar en esta hora, que tomes el control y que te entrones en esta clase, Señor. Por favor, háblanos, dirígenos y dinos todo, absolutamente todo lo que tú quieres que aprendamos en este tiempo. Vamos un tiempo, Señor, para buscarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues venimos hablando del tema acerca de escuchar la voz de Dios y aprender a escuchar su voz. En el liderazgo, algo fundamental que tiene que pasar es que nosotros tenemos que aprender y tenemos que perfectamente asegurarnos de que nosotros conocemos muy bien la voz de Dios. Quiero que vayamos a ver unos ejemplos de lo que sucedía o lo que dice la Biblia o lo que viene escrito en la Biblia, algunos casos que tienen que ver con este tema. Así que acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. ¿Listo? Vamos a dar un momentito más para que todos estén ahí. Bien, dice la Biblia, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Esto quiere decir que eh, Samuel servía dentro del templo. Samuel era parte del equipo de servicio que había en el templo, donde el sacerdote en ese tiempo estaba ministrando, pues era el sacerdote Elí, pero Samuel también servía dentro. Recuerden que previamente en el capítulo 1 describe la historia de su mamá, de Ana, quien va con Dios, derivado de Penina y de su esposo, que pues se burlaban ciertamente de ella porque no podía tener hijos, pero llega un punto en el que ella lleva su clamor con amargura de corazón, dice la Biblia, y busca a Dios, y Dios trae respuesta. Y Ana le dice que iba a consagrar la vida de Samuel para que Samuel sirviera en el templo a él. Y justo de esa forma, Samuel es consagrado a Dios, y Samuel servía en el templo. Pero algo interesante es lo que sigue describiendo la Biblia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde está el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Samuel ministraba. Samuel estaba en el servicio. Aún era joven, por supuesto, pero eso puede pasar muchas veces en nuestras vidas, que nosotros servimos a Dios, que nosotros buscamos a Dios, que nosotros, pues, incluso, como lo menciono, ¿no? Servimos dentro de la casa de Dios. Y puede ser probable que nosotros no conocemos la voz de Dios, que nunca hemos escuchado la voz de Dios. Y no me estoy refiriendo a una voz audible, sino no hemos logrado tener esa conexión tan profunda con Dios que hemos aprendido a identificar cuando Dios habla a nuestras vidas. Dios puede hablar en este tiempo de diferentes formas de su palabra, utilizar una clase. Él habla a través de un devocional, dentro de un discipulado, en una predicación. Por eso es que nosotros tenemos que estar en una constante búsqueda de Dios. Hay momentos en particular en la vida de hombres y mujeres
que Dios habla directamente al corazón y nosotros tenemos que aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz tal vez de nuestros propios pensamientos. Dice el 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve, acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Qué importante es que un sacerdote conozca muy bien y aprenda a distinguir la voz de Dios. Si Samuel no conocía la voz de Dios estando joven, vamos, se la pasamos. Pero peor aún, Elí no entendió ni aprendió a discernir que quien le hablaba a Samuel era Dios. Y ese era el sacerdote. Debemos de nosotros tener mucho cuidado en el hecho de que en el liderazgo nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos los responsables de escuchar la voz de Dios, la indicación de Dios y hacia allá avanzar. Y las personas que siguen por supuesto a Dios por medio de nuestras vidas, tienen que seguir esa voz de Dios. Pero ¿cómo sabrán si van a un buen puerto si el que va a la cabeza, el líder, no conoce la voz de Dios? Entre jóvenes y adultos no deberíamos nunca atrevernos a dirigir una familia si nosotros no conocemos o ubicamos la voz de Dios. Debemos de tener sumamente cuidado al dirigir una familia. Si hoy soy joven, soltero aún, y estoy en planificación o en planes de poder casarme en algún tiempo, es a lo que yo llevo a Dios. Si como joven tenemos ese anhelo, antes de cualquier cosa, nosotros tenemos que anhelar conocer la voz de Dios. Si no conocemos la voz de Dios, mejor no se metan o no nos metamos a construir un hogar, porque las consecuencias pueden ser bastante graves. Y Samuel, pues no conocía la voz de Dios hasta que Elí le dice, si te llama, vuelve a decir, heme aquí, Jehová tu siervo oye. Pero qué triste que Elí no conocía o no entendió quién llamaba al joven Samuel. Siguiente tema, Jueces 6:11. Dice la Biblia, y vino el ángel de Jehová y se sentó se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Jehová le dijo, ve esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón tuvo la aparición del ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, la manifestación del ángel de Jehová hace referencia a la segunda persona de la Trinidad, es decir, al Hijo, a nuestro amado Jesús, al Maestro. Cada que había una visitación por parte del ángel de Jehová, podemos ver esa referencia interpretativa que habla acerca de Jesús. Esto es una cristofanía. Ajá. Y bien, Gedeón es a quien se le aparece. Y en ese momento Dios le dice, tú vas a librar al pueblo de los madianitas por medio de ti. Si Dios nos da una indicación, si Dios habla en nuestras vidas y nosotros alcanzamos a escuchar,
lo que menos esperaría Dios es que nosotros obedezcamos. Esa es la indicación. Habla, Dios habla, y el siervo oye y ejecuta. Pero tal vez cuando nosotros tenemos dudas, cuando en nuestras vidas pudiera haber probablemente una duda mucho más profunda y decir, es que de verdad no sé, no alcanzo a distinguir, me cuesta trabajo poder escuchar o entender este mensaje de parte de Dios. Cuando nos hemos parado en decisiones muy difíciles, que son difíciles de tomar, que son decisiones que se tienen que tomar con pincitas, hay algo que Dios dejó escrito en la Biblia que suma y que nos ayuda a poder entender la voluntad de Dios. Dice el versículo 36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora, esta vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón seco, quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Cuando hay decisiones sumamente complicadas que no nosotros somos incapaces de poder tomarla por nuestras propias y eso alcanzamos a no identificar bien la voz de Dios, Dios deja esta alternativa en nuestras vidas, donde ¿quién es el que pone la forma de la evidencia? Gedeón. Eso quiere decir que Dios nos permitirá a nosotros poner cuál es la evidencia que queremos tener. Pero ojo, tiene que ser una evidencia sobrenatural y una evidencia tangible. ¿Por qué? Gedeón no dijo, y si tú quieres que por medio de mí se salve Israel de los madianitas, que un perro allá afuera salga yo ahorita y está haciendo pipí. Cuando sabemos que a lo mejor en mi cuadra o en mi calle hay muchos perros y que es algo que puede pasar muy comúnmente, en ese momento Gedeón no dijo algo así porque pues a lo mejor era muy común que hubiese perros en ese momento, no lo sé. Pero Gedeón pone una prueba sobrenatural para la manifestación sobrenatural del poder de Dios. Es como si sacaran un trapo ustedes a la calle, le dicen a Dios, Señor, si esto es tu voluntad, que ese trapo quede mojado y todo lo demás seco. Eso es sobrenatural. O al revés, ustedes saquen el vellón todo seco y obviamente pues que la situación se invierta, que todo alrededor quede seco y el vellón mojado, o el vellón mojado y todo seco. Son evidencias que Gedeón le pide a Dios, en donde le pide que sean evidencias tangibles, que ellos puedan comprobarlas y palparlas. Si en algún momento nos sentimos en una situación de una índole muy, muy interesante donde no podemos tomar decisiones y no hemos escuchado a Dios, podemos utilizar este tipo de alternativas. Buscar con evidencias. Pedirle a Dios ese tipo de evidencias. En el Antiguo Testamento había una forma en la que los reyes, principalmente los sacerdotes, consultaban a Dios. En Dios, para dentro del pectoral del sacerdote, porque el sumo sacerdote tenía un pectoral donde venían las 12 piedras y los 12 nombres de los 12 discípulos, bueno, no los 12 discípulos, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y ahí cada una de las piedras tenía un significado, pero internamente del pectoral había dos piedras, una que se llamaba Urim y la otra Tumim. Una hacía referencia al sí y al no. Entonces, cuando ellos tenían que tomar una decisión, tenían que consultar el Urim y el Tumim. Digamos que
Al sacar el sí, era un sí, y al sacar el no, pues era un no de parte de Dios. Y sobre lo que Dios dijera, no había más opción. Para Dios siempre va a ser blanco o negro, ¿no? Por ponerlo en ese ejemplo. Si es un sí de Dios, va a ser un sí. Si es un no de Dios, es un no y no se va a mover su respuesta. Y aparte, Dios no va a traer respuestas a medias. Que diga, bueno, pues a ver, déjame ver, más o menos, sí, tal vez, quién sabe, ¿no? Tal vez Dios guarde silencio para decir un no, o tal vez para decir un sí, pero Dios siempre emitirá una respuesta, un sí o un no. Dice en Apocalipsis, yo conozco tus obras que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ay, ustedes disculparán mi bostezo. En Dios no hay medias tintas. En Dios siempre va a haber un sí o va a haber un no. Tal vez va a haber un tiempo de espera de la respuesta de parte de Dios, pero siempre va a haber un sí o va a haber un no. Y esa es la referencia del Urim y el Tumim. De esa forma, en el Antiguo Testamento se escuchaba la voz de Dios también, a través de su palabra, que pues ellos en ese tiempo estudiaban, digamos que la Torá, se basaban en los primeros libros de Moisés, que había escrito Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ellos conocían esta parte donde Dios lo instituyó para que pudieran consultarle. Pero Dios no los llevaría a una respuesta a medias. Es importante que nosotros en el liderazgo aprendamos muy bien a conocer la voz de Dios. Como yo lo mencionaba hace un momento, nosotros deberíamos de tener mucho cuidado y no atrevernos en ningún sentido a tomar una decisión familiar, una decisión que involucre a la familia, y aunque no involucre a la familia, aunque sea muy personal y que impacte tal vez directamente a nosotros, no podemos tomar una decisión si no viene de parte de Dios. Para cambiarme de casa, para cambiarme de trabajo, para irme a vivir a otra ciudad, no sé, para hacer una inversión, para poder abrir un negocio, todas esas cosas y esas decisiones complicadas, tal vez hasta qué escuela voy a estudiar, qué voy a estudiar, todas esas decisiones que solo por medio del corazón de Dios lo vamos a poder llevar a cabo de manera exitosa cuando Dios responde sí o no. Entonces nosotros no tomemos una decisión personal sin haber consultado previamente a Dios. ¿Y cómo lo podemos consultar? Bueno, por medio de su palabra, por medio de un devocional, por medio de una predicación, por medio de un servicio, por medio de estar cerca de Él. Por ejemplo, si hoy alguno de sus familiares los ve a ustedes entre una multitud de 5,000 personas y les grita por su nombre, ¡Hey, Julio! Si es una persona muy cercana, por ejemplo, la voz de mi esposa, pues yo lo ubico porque vivimos juntos y porque pues casi siempre estamos juntos. Sé muy bien ubicar la voz de mi esposa. De esa forma tendría que yo ubicar y conocer muy bien la voz de Dios. Así que vayamos con Dios y pidámosle que nos permita entender y conocer muy bien cuál es su voluntad para nosotros. Dios, ponemos en tus manos esta clase, dándote gracias, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el tiempo que tú nos regalas, por el privilegio, Señor Jesús, que tú nos has dado de poder estar aquí en esta clase. Permítenos, Señor Jesús, servirte, Señor, en todas las áreas de nuestras vidas. Te damos gracias, la honra, toda la gloria y toda la alabanza siempre sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nomás como anuncio final,
Recuerden que en nuestra materia no hay examen en este parcial, así que tengan paz, no se preocupen. Estudien para sus otros exámenes. Si los hubiere con sus maestros, solo tendremos un examen al final. Al final del semestre tendremos un examen. Para mí lo más importante es que no se pierdan sus clases. Por favor, pasen, no se les olvide pasar asistencia para que yo pueda tener su asistencia registrada. Y bueno, pues sin ningún otro comentario, les mando un fuerte abrazo, que Dios los guarde y que Dios los bendiga.